El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, tome su Biblia por favor y vamos a Génesis capítulo 1. Mientras usted hace esto, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por habernos dado un día más de vida, otro día para estar aquí, tener comunión contigo, estudiar tu palabra, ser de bendición a otros, predicar el Evangelio. Te pedimos que podamos vivir este día sin egoísmo, Señor, dándole el primer lugar al Señor Jesucristo y buscando bendecir a otros. Guíanos, Padre, al meditar en tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y alimente nuestras almas. Si alguien que está escuchando aún no conoce a Cristo como Salvador, bueno, no está listo para la eternidad, Dios, te pedimos que por medio de este programa pueda conocer al Creador y al Salvador, el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su sagrado nombre. Amén. Muy bien, mis amigos, estamos estudiando el libro de Génesis y comenzando con el primer versículo. Este libro es la base de toda la Biblia y creo que es posiblemente el libro más atacado de toda la Escritura. De hecho, nunca encontré una porción de la Escritura que pareciera ser el blanco de tantos enemigos de la fe cristiana como el libro de Génesis, en particular los primeros 11 capítulos. Este libro es la base, el fundamento de toda la Biblia. El Salmo 11 y versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Claro que sí, si los fundamentos fuesen destruidos, pero los fundamentos jamás serán destruidos. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la ley, la Torá. Ahora, aquí, en Génesis 1, habla de la creación, y la creación es la obra de Dios al traer todo a la existencia. Este libro de Génesis, el libro de la soberanía divina, el fundamento de la Biblia, dice haber sido escrito por Moisés, y tanto la tradición hebrea como la cristiana se lo adjudican a Moisés. Génesis es citado en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Permítame darle algunas de esas citas bíblicas. Voy a hacerlo despacio y voy a repetirlas, así usted la puede anotar. Por ejemplo, se menciona Génesis 1.1 en Marcos 13.19. Génesis 1.1, Marcos 13.19. Luego, Génesis 1, 26 y 27 y Génesis 2, 24 son citados por el Señor en Mateo 19, versículos 3 al 5. Además, el tercer capítulo de Génesis se cita en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Además, capítulo 4 se cita en Primera de Juan 3, 11 y 12. El capítulo 5 de Génesis se cita en Hebreos 11, 5. Repito, Hebreos 11, 5 cita Génesis 5. Luego, Génesis 6 al 10 son mencionados en 2 de Pedro 2, 4 y 5, y Génesis 11 al 50 son mencionados en el testimonio de Esteban en el capítulo 7 de Hechos y además en el capítulo 11 de Hebreos. Ahora voy a darle una vez más la lista. ¿Quiere tomar nota? Génesis 1.1 se menciona en Marcos 13.19. Génesis 1.26 y 27 y, además, 2.24,
aparecen en Mateo 19, 3 al 5. Génesis 3 aparece en 1 Timoteo 2, 13 y 14. Génesis 6 al 11, o sea, el diluvio, en 2 Pedro 2, 4 al 5. Y capítulos 11 al 50 aparecen en Hechos 7 y en Hebreos 11, 8 al 22. Esas referencias del Nuevo Testamento apoyan y corroboran el hecho de que esta porción de la Escritura, el Génesis, es inspirada por Dios. Ahora, mis amigos, el libro de Génesis tiene varias divisiones y distintos hombres han dado diferente bosquejo del libro. El doctor Scofield diagramaba Génesis de la siguiente manera: de Adán al diluvio, 1656 años; del diluvio al llamado de Abraham, 420 años; y del llamado de Abraham a la muerte de José, 400 años. El doctor Campbell Morgan tenía un bosquejo muy sencillo del Génesis. Él usaba 3 palabras: generación, capítulos 1 y 2, degeneración, capítulos 3 al 11, y regeneración, capítulos 12 al 50. El doctor Patterson bosquejaba Génesis de la siguiente manera: la familia de Adán, capítulos 1 al 5, la familia de Noé, capítulos 6 al 11, y la familia de Abraham, capítulos 12 al 50. Ahora bien, les recuerdo mi bosquejo, que creo que les di en el primer programa de esta temática. ¿Lo recuerdan? Vamos a repetirlo. En primer lugar tenemos la historia de las primeras civilizaciones, capítulos 1 al 11, y 4 acontecimientos importantes o sobresalientes. 1, la creación; 2, la caída; 3, el diluvio; y 4, Babel y el nacimiento de las naciones. Esos son los 4 eventos importantes en Génesis del 1 al 11. El segundo bloque del libro es la historia de los patriarcas, capítulos 12 al 50, y allí tenemos 4 personas importantes, 4 protagonistas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora bien, en Génesis 1:1 tenemos la declaración del primer acto de Dios por el cual el universo pasó a la existencia, llegó a existir. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto lo aceptamos por la fe. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, al leer el primer versículo de Génesis capítulo 1, leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo asume la existencia de Dios. Implica 2 cosas. En primer lugar, la omnipotencia de Dios, y en segundo lugar, la omnisciencia. La palabra omnipotencia proviene de 2 palabras: el prefijo latín omni, que significa todo, y potencia, que significa poder. Un Dios que crearía los cielos y la tierra debía ser un Dios con todo el poder. Así que el versículo 1 implica la omnipotencia de Dios. Y en segundo lugar, implica la omnisciencia de Dios, porque se necesita una sabiduría fuera de lo común para poder crear el universo. Dios no solo lo creó, sino que lo controla y lo tiene bajo control. Se desplaza en perfecto orden. Entonces, el versículo 1 implica la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Ahora recordará que la palabra creó es la traducción de la palabra hebrea bará, y ese verbo no se usa nunca en ningún otro tema, solo se lo usa al referirse a Dios. Es una palabra muy importante. Crear significa crear de la nada, originar algo que no existía. Así que leemos que Dios creó los cielos y la tierra, versículo 1. También leemos en Génesis
1:21 que Dios creó a los animales marinos. Y en Génesis 1:27 leemos que Dios creó al hombre. Cada uno de estos actos fue un acto de creación separado, distinto. No fue un desarrollo de uno hacia el otro. Entonces, el libro fundamental de la Biblia comienza con la creación, la obra de Dios, por la cual trajo las cosas a su existencia. Ahora, la evolución enseña que todas las cosas fueron derivadas por medio de una modificación gradual en un proceso natural de materiales ya existentes. Ellos dicen que toda forma de vida se ha desarrollado de la anterior, es decir, de una forma más simple. Pero el evolucionista jamás podrá decir de dónde viene la vida original. Esa célula, esa ameba, ese fotoplasma, ese protoplasma en el comienzo, todos se refieren a eso al hablar del pasado, pero no pueden ir más allá. Pero nosotros tenemos la respuesta en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ponga a Dios primero y no va a tener problemas. Ahora, también hemos dicho que también está la evolución teísta, la cual dice que la evolución fue el método de creación de Dios. Esos individuos creen en un Dios y hasta puede que digan ser cristianos, pero dicen que Dios utilizó el proceso evolutivo para producir lo que hoy conocemos. Bueno, francamente, amigo, creo que eso es comprometer los principios, es pararse en el medio, con un pie en un lado y otro pie en el otro. Esta evolución teísta no es aceptada ni por un científico incrédulo, ni tampoco es aceptada por un cristiano estudioso conservador de las Escrituras. Yo me considero conservador, y para mí la evolución teísta es comprometer los principios. Nadie puede decir, científicamente hablando, lo que sucedió hace millones de años. La ciencia solo puede tratar con procesos presentes, pero nosotros sabemos lo que la Biblia dice y lo aceptamos por lo que es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en nuestro último programa estuvimos hablando de la idea de los días en Génesis 1. Creo que mostramos de manera convincente que según Éxodo 20 podemos concluir con que se trataban de días solares, días reales, días de 24 horas. Me gustaría darles unas cuantas razones por las cuales creo que esos días de Génesis son, en efecto, días de 24 horas. En primer lugar, un día estaba dividido en dos períodos, la noche y el día, las tinieblas y la luz. Ese era el método exacto para registrar el tiempo. Y allí el texto nos dice, fue la tarde y la mañana un día. Y así leemos en el resto del capítulo en cuanto a los 6 días. Ahora, alguien puede discutir y decir que estos no son días solares porque el sol no brilló sino hasta el 4º día. Bueno, la respuesta a esa objeción es muy simple. Hay ocasiones en las que no vemos el sol durante el invierno, no obstante tenemos la mañana y la noche. Además, en el Polo Norte hay 6 meses de día prácticamente y 6 meses de noche. Pasan 6 meses sin casi ver la luz del sol, pero tienen mañana y tarde. Así que decir que el sol no apareció hasta el 4º día no quiere decir que los días no eran días de 24 horas. Podemos tener un día solar con mañana, tarde y noche y no ver el resplandor del sol. En segundo lugar, tenemos que en el 3er día de Génesis, en el 3er día de la creación, nació todo el mundo vegetal. Dios creó las plantas y las flores. Ahora, vamos a razonar un poquito. Si estas fuesen eras geológicas, si cada día fuese una era geológica, como dicen los científicos, un período de 250.000 años o más,
Si cada día de Génesis fuese una época, una era geológica, las plantas hubieran muerto al no tener la luz del sol por 250.000 años. Entonces, si uno considera el tercer día de Génesis, cuando nació el mundo vegetal, tiene que estar de acuerdo con que estos días eran días solares de 24 horas. Ahora, considera además los animales creados. Si cada día fuese un período de 250.000 años, imagínese la vasta multiplicación de los animales. Imagínese la multiplicación de la vida animal si cada día de aquellos del Génesis hubiesen sido un período de 250.000 años. Otra cosa, en el primer día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y le hago una pregunta, ¿por qué habría de demandar 250.000 años en llevarse a cabo ese período? ¿Por qué habría de demandar 250.000 años en llevarse a cabo ese pedido? Si Dios dijo sea la luz, mi amigo, Dios no necesitaba 250.000 años para que la luz existiera. No necesitaba ni siquiera 24 horas, pues no necesitaba ni 24 minutos. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Ahora bien, usted habrá notado que Adán fue creado en el día sexto. Ahora, por un momento pensemos que se trata de una era geológica de 250.000 años. Adán fue creado en el sexto día y dice que Dios reposó en el séptimo. Eso lo encontramos al final del capítulo. Incluso capítulo 2, versículos 1 y 2 dicen, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, Adán fue creado en el día sexto y Dios reposó en el día séptimo. Pero entonces razonemos, si Adán luego de pecar fue expulsado, ¿significa eso que tenía por lo menos 750.000 años de edad, si estos días eran tan largos? Basado en todo esto, podemos concluir que los días en Génesis capítulo 1 fueron días literales de 24 horas, días solares. Ahora bien, en la creación del hombre leemos así, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un hombre, al igual que el resto de la creación de Dios, era algo bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Por ejemplo, en el versículo 4 dice que vio Dios que la luz era buena. En el versículo 10 llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En el versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y de nuevo en el versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que se repite, mi amigo, todo lo que Dios hizo era bueno. Ahora, fíjese que al llegar al versículo 26 del capítulo 1, leemos así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy bien, ¿y qué significa eso? Bueno, creo que significa varias cosas o sugiere varias cosas. En primer lugar, el hombre piensa como Dios piensa, sin una sabiduría infinita, desde luego, pero el proceso de pensamiento es el mismo, y es eso lo que le permite al hombre tener comunión con Dios.
cosa que los animales no pueden tener. He viajado bastante en mi vida y he estado en las selvas de Centroamérica, de Sudamérica. He estado en Filipinas, entre tribus indígenas. He estado en Corea, Japón, Vietnam. Lehmann Strauss ha visitado lugares bastante primitivos también, pero aún no he encontrado a un individuo, no importa cuán civilizado sea, que no adorase a algún tipo de Dios. Por ahí adoraba el viento. Hay lugares en los que adoran al sol y ese es su Dios. Pero lo que estoy tratando de decir es que nunca he conocido a un animal en una reunión de oración. Nunca encontré a un simio en una reunión de oración. Nunca encontré un chimpancé en una reunión de oración. El animal más entrenado del mundo, adiestrado para hacer cosas que los humanos hacen, jamás va a adorar a Dios. El hombre es la creación más sublime de Dios, porque fue creado a su imagen y semejanza. Mis amigos, el hombre lleva la imagen moral de Dios y la llevó de manera perfecta hasta la caída. Adán y Eva la tenían perfecta, y creo que nosotros, los creyentes, tenemos la imagen de Dios, aunque imperfecta y parcial. Pero por este factor moral, tenemos la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. El hecho es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios debe redimir su creación degradada, y va a hacerlo. ¿Cómo? Bueno, vamos a dejar pendiente esa pregunta y la vamos a ir respondiendo poco a poco. Vamos al primer día de trabajo de Dios. Vamos a regresar al capítulo 1 de Génesis y vamos a ver su primer día de trabajo. Quiero que vean por un momento el gran abismo que separa a Dios de la humanidad. Y debe haber un puente que una al lado de Dios con el hombre. ¿Cómo va a lograr eso Dios? Bueno, el Verbo debería hacerse carne. Dios debía descender al mismo foso a donde se encontraba el hombre. Y esa era la obra del Espíritu Santo. Y la encontramos en versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos el Espíritu de Dios moviéndose en la creación, pero también podríamos decir que de la misma manera se mueve en la regeneración de un alma humana. El hombre necesita ser redimido, necesita ser rescatado de ese estado caído. Y la palabra tiene que llegar a él, y lo hace como luz. En Génesis 1:3 leemos, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿cómo es que Dios vino de los cielos para revelarse a la humanidad para poder redimirla? Bueno, en Juan 1:1 leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En realidad leemos allí en Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el Evangelio de Juan 1:14 leemos, aquel Verbo se hizo carne. Y en Lucas 2:9, cuando nuestro Señor nació, leemos allí, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y por aquellos días, aquel piadoso hombre llamado Simeón dijo, una luz ha llegado para los gentiles. Y finalmente el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ha podido notar el paralelo? El paralelo con aquel primer día de creación. Estaba Dios, el Espíritu de Dios, y dijo sea la luz, y fue la luz. Ahora en la nueva creación, cuando el pecador llega a nacer de nuevo, la luz de Dios entra a su vida, la misma luz de Dios. Es que, mi amigo, existe una luz mucho más brillante que la luz del sol. Penetra más allá del cuerpo y llega hasta lo más profundo del hombre, hasta el espíritu del hombre. Y cuando esa luz llega, las tinieblas desaparecen.
Ahora, mis queridos, allí en Génesis 1:4, la luz fue aprobada por Dios como algo bueno. Dice el texto, vio Dios que la luz era buena. Cuán ciego está el hombre que no ve la belleza en el Señor Jesucristo. En Isaías 53:2 dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Y por qué no podía tener atractivo? Bueno, nació con un bajo perfil, nació en un establo prestado y nunca poseyó nada en esta tierra, y murió desfigurado por el castigo en la cruz. El Señor Jesucristo dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él tuvo una vida humilde y sin atractivos, jamás vivió en un palacio, no era casi popular. A propósito, en nuestros días el hombre popular es siempre el ganador. Pero no fue así con la vida de Cristo. Se lo llamó varón de dolores, ¿y quién quiere tener a alguien así a su lado? ¿A quién le gustaría honrar a un hombre así? Pero lo que el mundo no se ha dado cuenta es que Cristo estaba cargando con las angustias del mundo. Él estaba llevando nuestras dolencias y nuestro pecado. Muchísimas personas no lo sabían, y hoy en día muchas personas no lo saben todavía. Y luego de decir que era buena la luz, dice que Dios hizo separación. Allí en Génesis 1, leemos, separó la luz de las tinieblas. Sí, mi amigo, Dios hizo una separación, separó la luz de las tinieblas. Bueno, quiero decirles que el Señor Jesucristo compartió nuestra humanidad, pero no compartió nuestra maldad. Él era santo y sin mancha. Ese es el hombre que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amigo, aquel primer día de la creación nos trae un paralelismo y nos llama la atención a una gran verdad. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Le pregunto, ¿está usted todavía en tinieblas espirituales? ¿Está usted sin Cristo? ¿O ha resplandecido la luz de la vida en su corazón, mi amigo? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él era la vida, hermanos. Él es la vida. Y dice en el Evangelio de Juan, y la vida era la luz de los hombres. Si usted no creyó todavía en Él, crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Él es la luz de Dios, la luz del mundo. Crea, mi amigo, en el Dios creador y en el proceso perfecto con el cual hizo las cosas. Crea en el Dios que ha enviado a Jesucristo para ser Salvador. En Él usted tendrá perdón de pecados, luz y seguridad para siempre. Bueno, mis amigos, Dios mediante, vamos a continuar en nuestro próximo programa con nuestro estudio de Génesis capítulo 1. Repase la lectura de este capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más y será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.